Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Y si usted nos visita, pues siéntase bienvenido y esperamos que usted sea bendecido y que salga de este lugar edificado. Sobre todas las cosas, que disfrute de un excelente tiempo de comunión con Dios y de un excelente tiempo de comunión con la iglesia, ¿verdad? Amados, el rol por el cual estoy aquí en la mañana me toca exponer la palabra de Dios, así que yo te invito a que ahí donde tú estás, abras tu Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Recuerda que venimos siguiendo una serie titulada El Evangelio de Dios, en la cual está basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, ¿cierto? El propósito del apóstol en esta epístola es exponer el mensaje del evangelio de una forma clara. Esta epístola es una de las epístolas con una presentación más clara del evangelio en toda la escritura. Por eso es una excelente enseñanza para la iglesia, porque nos enseña cuáles son las doctrinas fundamentales del evangelio, ¿verdad? Y al día de hoy vamos a ver los capítulos, en el capítulo 6, versos 1 al 10. Abre tu Biblia, por favor. Y vamos a ver el tema el título de este mensaje es el poder transformador de la gracia. El poder transformador de la gracia. Y está basado en Romanos capítulo 6, versos 1 al 10. Romanos 6, 1 al 10. Abre tu Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta en Romanos 6, le voy a rogar que por favor usted me preste su atención y le voy a pedir que en este momento vayamos junto al Señor una vez más en oración y pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude a entender esta porción de su palabra, ¿cierto? Amado Dios, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu fidelidad. Gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas de vida. Gracias porque podemos congregarnos una vez más en tu nombre para adorarte, para exaltarte y para escuchar de ti, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias por esta bendita palabra en la cual tú te has revelado, Señor, y en la cual, Señor, tú nos enseñas cómo quieres que vivamos en este mundo, Señor. Rogamos que al analizarla en esta mañana, Señor, tu Espíritu sea el que nos guía a toda verdad. Tú seas, Señor, el que abra nuestros ojos espirituales, el que abra, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver las maravillas de tu ley y poder disfrutar en ellas la grandeza de tu gloria, Señor, y poder tener un encuentro personal contigo, Señor. Permite que en esta mañana tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, transforme nuestras mentes, nuestras vidas, Señor. Y que al salir de aquí lo hagamos, Señor, renovados, transformados por ti, Señor, para tu gloria. No permitas que nadie salga de este lugar como ha llegado, Señor, sino que obra en nosotros, Señor, que sea tu Espíritu y tu palabra, trayendo vida y trayendo, Señor, transformación en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que seamos renovados en ti, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y gracias por esta oportunidad hermosa de poder congregarnos en tu nombre y poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El gran misionero David Brainerd escribió en una oportunidad en su diario estas palabras: nunca me alejé de Jesús y de este crucificado. Cuando mi pueblo, se refiere a los nativos americanos, se vio atrapado por esta gran doctrina evangélica de Cristo y Él crucificado, no tuve necesidad de darles instrucciones sobre la moralidad. Encontré que uno seguía como el fruto seguro, inevitable del otro. También dijo este hombre:
encuentro que mis indios comienzan a vestirse con la santidad y su vida común comienza a ser santificada, incluso en pequeños asuntos, cuando están poseídos por la doctrina de Cristo y Él crucificado. Lo que este misionero está diciendo es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los romanos en el capítulo 6, ¿verdad? Que cuando un cristiano tiene un encuentro personal con Cristo para salvación, cuando una persona conoce al Señor, tiene un encuentro personal, su vida es transformada radicalmente. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Zaqueo, Saulo de Tarso, cada persona en la Biblia que tuvo un encuentro con Dios, su vida no fue la misma. Su vida fue transformada de adentro hacia afuera. Y desde ahí en adelante, esta persona cambió su estilo de vida, cambió sus valores, cambió sus criterios, cambió sus prioridades en la vida. Pero no fue porque esa persona los cambió, sino porque la gracia de Dios estaba obrando en esa persona. Y Dios transformó su corazón. Y Dios le dio un nuevo corazón. Y le dio una vida diferente desde adentro hacia afuera. O sea, la transformación viene del corazón hacia afuera, ¿verdad? Cada vez que una persona tiene un encuentro con Dios, su vida es transformada. Tanto este misionero que les mencioné al principio como Pablo entendían que la salvación siempre produce vidas cambiadas. Ese es el enfoque de Pablo en Romanos capítulo 6. La salvación por gracia mediante la fe en Cristo produce vidas santas. Te lo voy a repetir porque esa es la idea central de este pasaje. Dice que la salvación por gracia mediante la fe en Cristo, porque no hay otra salvación, ¿verdad? La salvación es siempre por gracia y es siempre por medio de la fe, y Cristo es el único medio de salvación. Pero la salvación por gracia mediante la fe en Cristo produce, escucha bien, vidas santas. Eso es importante que lo entendamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué fundamento tiene este argumento? ¿Qué fundamento tiene este argumento? Bueno, en estos versos se analiza el argumento que evidencia que la salvación por gracia siempre produce vidas santas. Y hoy nada más vamos a ver los primeros dos versos. No podemos llegar más allá, ¿verdad? En el primer verso vamos a ver el ataque a esta doctrina. El ataque a la doctrina de la gracia. Bien. Fíjense, el apóstol comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Sabe? Morrison dice que esta es una frase de debate. Una frase de debate. ¿Ok? Pablo era un rabino. Y recuerde, los rabinos estaban entrenados al método de preguntas y respuestas. Era la manera en que ellos argumentaban. ¿Ok? Pablo aquí, en este pasaje, da una expresión eufórica de victoria de la gracia sobre el pecado. Recuerden, tenemos que ver este texto en conexión con lo que vimos anteriormente. Recuerden que Pablo primero nos explicó la diferencia entre estar en Adán, en que todos nacimos en Adán, recuerda, somos por naturaleza pecadores, estábamos bajo la ira de Dios, estábamos en pecado, estábamos en rebeldía, pero la gracia de Dios nos llevó a estar en Cristo, y en Cristo ahora somos hijos de Dios, tenemos comunión con Él y vivimos en obediencia a Él, ¿verdad? Y Pablo aquí está, en estos versos, hay una expresión eufórica de gozo, de alegría, de la victoria, de la gracia sobre el pecado. Yo quiero que usted entienda, cuando hablamos de gracia, nada más a veces pensamos gracia, el favor inmerecido de Dios. Pero cuando hablamos de gracia, estamos hablando del poder de Dios, que es el que trae salvación, el poder de Dios, que es el que transforma las vidas, y el poder de Dios, que es el que nos capacita para poder vivir la vida cristiana. ¿Ok? No solamente que Él comienza la salvación, sino que Él la comienza y la perfecciona hasta el final. La lleva hasta la última instancia. La gracia es el poder de Dios en acción. ¿Ok? Ahora, como lo hemos visto hacer anteriormente en esta epístola, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es cuando usted hace la pregunta, pero usted mismo va a dar respuesta. ¿Verdad? A veces yo hago preguntas, pero no la hago para que usted me la responda. Yo mismo la voy a responder.
¿cierto? Y Pablo hace esa pregunta retórica. Y la pregunta retórica es la pregunta que un oponente imaginario utilizaría para atacar la enseñanza de la salvación por gracia. ¿Sabe? Decir que Dios nos salva de pura gracia es algo que a los humanos nos cuesta mucho trabajo entender y creer. ¿Me escuchó? Nosotros generalmente pensamos que yo tengo que hacer algo para ser salvo. No hay nada que tú puedas aportar a la salvación. Lo único que tú puedes hacer es recibirla por fe mediante la fe en Cristo. La salvación es toda una obra de Dios. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y mucha gente, desgraciadamente, no entiende esto y ataca las doctrinas de la gracia. Y entonces Pablo mismo, ¿sabe? Pablo no era un predicador que le tenía miedo a los retos, a los desafíos. No era un predicador cobarde. ¿Sabe? Es difícil muchas veces para los predicadores exponer ciertos temas porque son difíciles de entender. Y mucha gente los cuestiona. Pero Pablo no tenía temor en pararse firme y defender la doctrina verdadera, aun cuando en ocasiones mucha gente no la va a entender, o la va a atacar, o la va a ver irracional. ¿Ok? Pablo está aquí, él mismo haciéndose la pregunta que un oponente imaginario haría a la doctrina de la salvación por fe, a la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Fíjense la pregunta que él hace, y este es el ataque a la gracia. Fíjense, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta sería la manera de atacar la doctrina. Y usted dirá, ¿a qué se refiere el apóstol? ¿Qué significa esa pregunta, verdad? ¿Sabe? Cuando el apóstol predicaba, él enfatizaba tanto la gracia de Dios, como debe ser enfatizada, obviamente, es lo correcto, es lo normal, que sin dudas los judíos, que eran las personas que generalmente formaban parte de la mayoría de las iglesias en aquel tiempo, le acusarían a Pablo de tener tendencias antinómicas, o sea, en contra de la ley, contra nomos ley, ¿ok? De ir en contra de la ley de Dios, porque para el judío tradicional la fe se basaba en una obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Me escuchó? Entonces, los judíos dirían, bueno, si la salvación es por gracia, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Ok? Ellos acusarían a Pablo de estar ignorando todos los requisitos de la ley moral de Dios. Como vimos en Romanos capítulo 3, verso 8, que había gente que decía que Pablo estaba enseñando, hagamos males para que vengan bienes. Eso no es lo que Pablo estaba enseñando, ¿verdad? Y el propósito de Pablo en Romanos capítulo 6 es exponer el poder transformador que tiene el Evangelio de Dios. El poder transformador que tiene el Evangelio de Dios. El poder del Evangelio de la gracia, de la salvación por gracia. Recordemos que en Romanos capítulo 1 al capítulo 3, Romanos 1:18 al capítulo 3:20, Pablo habló de que todos los hombres estaban en ¿qué cosa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Todos los hombres son acusados de estar en pecado. ¿Recuerda eso? Romanos capítulo 1, verso 18 a Romanos capítulo 3, verso 20. Todos los hombres son acusados de estar en pecado y de estar en rebeldía a Dios. En Romanos capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21, que fue lo que vimos hasta la semana pasada, Pablo explicó la doctrina de la justificación por sola fe. Después de acusar a todos los hombres, Pablo explicó la doctrina de la justificación por sola fe. Solo por la fe un pecador es justificado. No es por obras, es por fe, ¿cierto? Y a partir de Romanos capítulo 6, verso 1, a Romanos capítulo 8, verso 39, Pablo expone la doctrina de la santificación. ¿Escuchó? Recuerde, la primera doctrina que vimos fue la justificación
que es cuando Dios perdona a una persona, la declara justo, la declara perdonada. ¿Bien? Y la santificación es la manera en que Dios obra en nosotros para transformarnos de adentro hacia afuera y conformarnos a la imagen de su Hijo. El pecado es pérdida de la imagen de Dios. El hombre, la imagen de Dios fue distorsionada. La imagen de Dios se perdió, no totalmente, pero el hombre no tiene esa imagen de Dios con la cual él originalmente lo creó. La salvación es Dios restaurando esa imagen de Dios en nosotros, para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, quien es el hombre perfecto, el modelo perfecto, aquel a quien debemos imitar, aquel al que todos nosotros decimos pertenecer, ¿cierto? Así que Pablo está exponiendo aquí la doctrina de la santificación, pero como dijo el doctor William Hendrickson, y voy a citar sus palabras, aquí ocurre una transición de un fruto de la justificación, a saber, la paz con Dios, a otro, ¿qué cosa? La santidad. ¿Y qué significa? Significa que la santificación es una obra segura para todos aquellos que han sido justificados. ¿Me escuchaste? La santificación, Dios siempre va a santificar a aquellos que Él justifica. Se lo voy a poner en otras palabras. Nadie tiene un hijo, a menos que sea un mal padre, para lanzarlo al mundo y dejarlo abandonado. ¿Cierto? Dios no va a salvar a una persona y a rescatarlo por la fe y a tener esa persona como hijo y después decir, bueno, mijo, ahora arréglatelas como tú puedas. Resuelve tu problema. Tú eres responsable de ti mismo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cuál es el ataque que los judaizantes harían a la doctrina de la salvación por gracia? Ellos podrían argumentar, basado en la pregunta que el apóstol Pablo hace, que si la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo, y Dios recibe gloria al manifestar su gracia, entonces, entre más nosotros pequemos, más abundante sería la manifestación de la gracia de Dios. ¿Ok? Siendo así, ¿no sería mejor que entonces siguiéramos pecando? Esa es la pregunta que están haciendo ellos. O sea, si mi pecado hace que la gracia de Dios redunde, entonces lo que tenemos que hacer es pecar más para que la gracia de Dios siga manifestándose. Pero eso obviamente es una mala interpretación del Evangelio. Es una interpretación errada del Evangelio. ¿Ok? Porque obviamente esa conclusión llevaría a las personas ¿a qué? A seguir pecando. A seguir pecando. Y el apóstol defiende en este pasaje el Evangelio de la gracia de 3 ataques. Fíjense, no solamente de uno, de 3 ataques. Aunque usted no lo vea, ahí está. ¿Ok? 3 ataques, como nos dice Richard Lawes, no sé si pronuncié bien el nombre. 3 aberraciones de la enseñanza bíblica sobre la justificación, que son la gracia barata, el legalismo y el moralismo, que aún dominan la iglesia en la actualidad. Para que usted entienda, el moralismo, ¿qué es el moralismo? Bueno, el moralismo se enfoca en enseñar, en presentar las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo. El énfasis está en las enseñanzas de Cristo como imperativo moral, como nuestra norma de conducta. Sin embargo, el moralismo no enfoca, no presenta a la persona y la obra de Cristo, que es el único medio por el cual un pecador puede ser justificado. Recuerden, Jesús no dijo solamente crean lo que yo enseño. Él dijo, vengan a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrar. Yo soy. Entonces, toda la enseñanza del Evangelio está sentado en la persona de Cristo.
en quién es Él y qué Él hizo por nosotros. Cristo es el Salvador. Y si usted sigue nada más que los principios de la Biblia, pero no tiene a Cristo en su corazón, usted está siendo moralista, no está siendo cristiano. No se puede divorciar la enseñanza de Cristo del Cristo mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por eso nunca enseñamos normas. Se enseña, usted tiene que ver a Cristo, entender quién es Cristo, recibir la salvación de Cristo y imitar el ejemplo de Cristo, basado en el hecho de que Cristo habita en usted. Cristo en nosotros. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. ¿Bien? El legalismo se enfoca en la disciplina, se enfoca en las reglas, se enfoca en las regulaciones y se enfoca en una vida espiritual basada en el esfuerzo y el mérito humano. Tienen que vestirse de esta manera. A partir de ahora las mujeres aquí tienen que venir vestidas con un vestido hasta aquí y tienen que venir con cuellos largos y tienen que venir con brazos hasta aquí, toda tapada. Los hombres todos van a tener que venir con traje y corbata, ¿cierto? Y a partir de ahora tienen que sentarse así y tienen que hacer esto así. No estoy diciendo que traer traje y corbata está mal, entiéndanme. Lo que estoy tratando de explicarle es que mi rol aquí no es imponerle a ustedes nada. Es Dios el que cambia el corazón de las personas y es Dios el que lleva a las personas a entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. El Evangelio transforma de adentro a afuera. El rol nuestro como maestro no es imponer lo que nosotros pensamos que es correcto al resto de la gente. Normas, leyes, regulaciones. El Evangelio es la gracia de Dios en acción y cuando una persona recibe esa gracia, es Dios el que se encarga de transformar ese corazón y hacer que esa persona actúe de la manera que debe actuar. El ejemplo clásico de eso es el apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, ¿quién era? Saulo de Tarso. Y él mismo dice, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado de 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, irreprensible. Sin embargo, Saulo de Tarso, cuando tuvo un encuentro con Cristo, se convirtió en el apóstol Pablo. Y después dijo, ¿sabe? Todo lo que era para mí ganancia, ahora lo considero como pérdida por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. La iglesia no está encargada, la iglesia no es quien transforma a las personas. Quien transforma a las personas es Cristo. Yo quiero que usted entienda, eso es muy importante que lo entendamos. Es por eso que no predicamos aquí lo que usted tiene que hacer. Aquí predicamos el Evangelio, porque es el Evangelio el que cambia su corazón y el que lo lleva a usted a entender lo que Dios demanda de usted. Y usted entonces, basado en lo que Dios demanda de usted, usted va a tomar la decisión si usted obedece a Dios o desobedece a Dios. Y el problema después es ya entre Dios y usted. ¿Ok? Y finalmente, la gracia barata. La gracia barata. Y este es un término acuñado por el pastor y mártir alemán Dietrich Bonhoeffer. No sé si lo dije bien, yo no sé. El único idioma que yo sé bien es el español. De ahí en fuera los otros idiomas no confío mucho en lo que digo, porque no soy muy bueno pronunciando otros idiomas. ¿Ok? Y se refiere a la actitud que dice, he sido perdonado y seguiré siendo perdonado, aunque haga lo que haga, así que puedo hacer lo que quiera. ¿Ok? O como dijo el monje ruso Rasputín, qué nombre más feo, ¿cierto? Rasputín. Wow. Si yo hubiera sido me hubiera cambiado el nombre, por cierto. Dijo, cuanto más peca una persona, tanta más gracia recibirá. Así que peca con ganas. Imagínense. Imagínense. ¿Sabe? Un movimiento que es muy común en nuestros días es el movimiento Gracia Libre, que dice que una persona puede recibir a Cristo como Salvador y vivir como le da la gana, incluso en pecado. Eso es gracia barata. ¿Ok? Gracia barata. Como afirma el doctor John MacArthur, voy a citar sus palabras, en un artículo titulado Una introducción al señorío de Cristo en la salvación. Cito sus palabras. El evangelio que Jesús proclamó era un llamado ¿a qué? Al discipulado. Un llamado a seguirle en obediencia sumisa.
no era únicamente una invitación a tomar una decisión o a hacer una oración. El mensaje de Jesús liberaba a la gente de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo confrontaba y condenaba la hipocresía. Era un ofrecimiento de vida eterna y perdón para los pecadores arrepentidos. Pero al mismo tiempo era una reprimenda a las personas aparentemente religiosas cuyas vidas estaban desprovistas de la justicia verdadera. Este mensaje advertía a los pecadores que debían abandonar el pecado y adoptar la justicia de Dios. Las palabras de nuestro Señor sobre la vida eterna estaban invariablemente acompañadas con advertencias a aquellos que pudieran verse tentados a tomar la salvación a la ligera. Él enseñó que el precio por seguirle es alto, que el camino es estrecho y que pocos pueden encontrarlo. Él dijo que muchos de los que llaman Señor no les será permitido entrar en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 7, 13 al 23. ¿Puede un cristiano genuino? Esta es la pregunta que Pablo está haciendo aquí. ¿Puede un cristiano genuino perseverar en pecado? El término perseverar utilizado hoy en el griego significa persistir, perseverar. El término conlleva la idea de persistencia habitual, o sea, de pecar habitualmente, de continuar en el reino del pecado. Ahora, ¿puede una persona decir yo soy cristiano en esa actitud? ¿Sabe? Tanto la gracia barata como el legalismo, como el moralismo, constituyen las tres perversiones del verdadero evangelio. Pablo pretende enseñarnos aquí en estos versos una doctrina básica del evangelio, que es la santificación. La santificación, ¿ok? Recuerde esto, nuestra conducta siempre refleja nuestras convicciones. ¿Me escuchaste? No importa lo que tú digas, tu conducta refleja tus convicciones. Al final, lo que tú crees es lo que tú vives. Yo puedo decir que soy cristiano, pero mi comportamiento y mis palabras demuestran qué realmente hay en mi corazón. ¿Bien? ¿Qué es lo que realmente hay en mi corazón? Y como dijo Warren Wiersbe, bueno, otro nombre raro, cito sus palabras. Si Satanás puede mantener a un cristiano ignorante, puede mantenerlo impotente. ¿Ok? Pablo se propone demostrar en estos versos que la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo produce vidas santas. ¿Me escuchó? Dios está obrando en un pueblo, Dios llama a un pueblo para santificarlo, para prepararlo para el encuentro con Él. Si usted es cristiano, Dios tiene que estar santificando tu vida. Si tu vida no es diferente de lo que fue ayer, o de lo que fue la semana pasada, o de lo que fue hace un año atrás, algo está mal con tu cristianismo. Si sigues viviendo el mismo estilo de vida pecaminoso que vivías antes de conocer a Cristo, algo está mal con tu cristianismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la salvación por gracia mediante la fe en Cristo siempre, siempre produce vidas santas. ¿Ok? Ahora, luego de confrontarnos con el ataque, el apóstol Pablo nos expone su argumento. Y este es el corazón de este pasaje, este verso que viene a continuación. Su argumento, el verso 2, el argumento de la gracia. ¿Ok? Y la semana que viene vamos a ver su análisis de este argumento, pero como ese es tan largo, lo vamos a dejar para la semana que viene y posiblemente nos tome 2 o 3 semanas verlo. Bien. Verso 2 dice, en ninguna manera. O sea, ¿puede seguir un creyente realmente genuino seguir pecando? Fíjense la respuesta de Pablo. En ninguna manera. O sea, Pablo responde a este ataque con la negación más enfática que existe en el griego. ¿Me escuchó?
Me genoito significa literalmente, esto no puede ser jamás. ¿Me escuchó? Es impensable. Ni siquiera debería considerarse. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? La mera sugerencia de que de alguna manera el pecado, Dios puede condonar el pecado, que Dios le puede agradar el pecado y que nuestro pecado glorifica a Dios, es algo tan repugnante que el apóstol Pablo reacciona enérgicamente. Reacciona con énfasis. ¿Ok? Vea el argumento de Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque los que hemos, ¿qué cosa? Muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Ok? Un cristiano, un creyente, es alguien que ha muerto al pecado. ¿Ok? Muerto al pecado. Significa que hemos muerto a todas las seducciones y halagos de este mundo pecaminoso y a las pasiones que antes nos controlaban. Recuerde, cuando usted nació físicamente, usted nació muerto espiritualmente. ¿Recuerda eso? Estaba muerto espiritualmente. ¿Qué significa? La carne y sus pasiones eran el señor de su vida. Usted vivía para satisfacer sus apetitos carnales, sentirse bien a toda costa. Lo importante era yo y yo. Yo primero, yo segundo y yo después. ¿Sí o no? A costa de cualquier otra persona. Nos amamos más a nosotros mismos que amamos a cualquier otra persona. ¿Sí o no? Pero cuando una persona nace por la fe en Cristo, ¿sabe lo que ocurre? Pablo va a ilustrar esto más adelante. ¿Sabe con qué? Con el bautismo. ¿Sabe lo que simboliza el bautismo? Muerte a la vieja vida, resurrección a una nueva vida, una vida diferente, una vida transformada. ¿Qué significa? Un cristiano es una persona, escúchame bien, que ha muerto a su antiguo estilo de vida, a su vida independiente de Dios, a su vida de rebeldía, a su vida de ignorancia, a su vida de libertinaje. Un cristiano es una persona que ha muerto a ese estilo de vida por el poder transformador de la gracia de Dios. No que tú lo hiciste, es que Dios lo hace en ti. ¿Ok? Como dice Pablo en Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto, hablando a la iglesia, a los cristianos de Colosa, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerde, antes estábamos en Adán, vivíamos esclavizados por el pecado. Ahora estamos en Cristo y somos, dice Romanos 6, 16 al 18, si usted ve ahí, Romanos 6, 16 al 18, vea lo que dice. Dice, ¿no sabéis que se sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais, ve ahí, ¿en qué tiempo está eso? Pasado. Erais esclavos para obedecerle, ¿dónde estoy? Eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y verso 18, ¿qué dice? Y libertados del pecado. ¿Lo ve ahí? Viniste a ser siervos ¿de qué? Eso es un cristiano. Un cristiano ha sido libertado del poder del pecado. Está siendo libertado del poder del pecado por Dios. ¿Entiende eso? ¿Okay? Eso es importante que lo entendamos. ¿Okay? En el momento de la salvación,
Dios transforma nuestra naturaleza. Dios nos da una nueva naturaleza espiritual. Es por eso que la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. O sea, el resultado lógico de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo es una vida transformada. No una vida de pecado, una vida transformada. ¿Me escuchó? Dios nos otorga su gracia con el propósito de salvarnos del pecado. Recuerde que dijimos que la salvación comienza con la justificación, en la cual Dios nos perdona de la condenación por el pecado. ¿Verdad? La santificación, Dios nos está librando del poder del pecado. Y en la glorificación, Dios nos va a librar de la presencia del pecado. Pero toda la salvación es librar a los pecadores de ese poder del pecado. ¿Me entendió? Si uno no entiende eso, no entiende la gracia de Dios y no entiende la salvación y no entiende lo que el pecado significa para Dios. ¿Sabes que Dios envió a su Hijo unigénito, a su hijo amado, a morir en una cruenta cruz para liberarnos del poder del pecado? ¿Tú piensas que si Él hizo eso, Él se va a agradar con que ahora aquellos que se llaman sus hijos vivan en pecado y en rebeldía? Decir que glorificamos a Dios con nuestro pecado es incurrir en una blasfemia imperdonable. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Un cristiano no puede vivir en pecado. No puede. No puede. Permítame ilustrarlo de otra manera para que usted entienda lo que estoy diciendo. ¿Ok? Suponga que hay un fuego. ¿Cuántos de ustedes irían a apagar un fuego con gasolina? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gasolina lo que hace es que alimenta el fuego. ¿Qué usaríamos? Agua. ¿Por qué? Porque el agua sofoca el fuego hasta que lo extingue, lo apaga. ¿Comprende eso? Ahora, yo quiero que usted entienda, la gracia de Dios es esa agua que viene a extinguir el fuego del pecado que nos quemaba a nosotros. Y en la santificación, Dios está sofocando ese fuego en nuestras vidas, lo está haciendo cada vez menos, más pequeño. Y en nuestra glorificación, Dios va a extinguir por completo el pecado en nosotros. No vamos a tener nunca más relación con el pecado. Eso es lo que está haciendo Dios en nosotros. Eso es lo que está haciendo Dios en su iglesia. Acabando, destruyendo esa raíz pecaminosa que había en nosotros. A diferencia de la regeneración y la justificación, que son obras instantáneas y soberanas de Dios, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre. ¿Me escuchó? La regeneración y la justificación son obras instantáneas. Dios te regenera en un momento y Dios te declara justo en un momento, una sola vez. Y es para siempre. ¿Me escuchó hasta ahí? Pero la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre en la cual usted colabora. ¿Okay? En la cual Él nos lleva a ser cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo. O sea, esa es la doctrina que vamos a empezar a ver el día de hoy. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Esto no quiere decir que un cristiano hoy puede alcanzar la perfección cristiana. ¿Escuchaste eso? Ese es el error del metodismo, por ejemplo. ¿Ok? Piensan que una persona puede llegar a tener una perfección cristiana en esta tierra. Pero la Biblia nos enseña que eso no es posible. El apóstol Juan, en 1 de Juan 1:8, dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa? Usted y yo en ocasiones vamos a pecar. ¿Me escuchó? Ahora, tenemos que entender
que eso no es una excusa para vivir pecando continuamente. Bien, no es una licencia para vivir pecando continuamente. Como alguien dijo, la muerte al pecado es la separación del poder del pecado, no la extinción del pecado. Bien, en esta tierra, mientras estemos en esta tierra, Dios va a ir extinguiendo el pecado en nosotros, pero no nos ha separado del pecado. Vivimos en un mundo caído y vivimos, nuestra alma ha sido regenerada, pero nuestros cuerpos físicos no. ¿Ok? Ningún creyente, no importa cuán maduro sea, va a alcanzar un estado de perfección espiritual en esta tierra. Así que los cristianos vamos a pecar eventualmente. ¿Escuchó esa palabra? Eventualmente. Pero el apóstol Juan también nos advirtió de algo. Y este es el peligro en que la gente confunde la gracia y la lleva a hacer libertinaje. ¿Ok? Juan dijo en 1 de Juan capítulo 3 verso 9, fíjense, todo aquel que es, ¿qué cosa? Y eso es lo que significa ser cristiano. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo con nuevo? Si quieres entrar al reino de Dios tienes que haber nacido de nuevo, ¿cierto? Así que Juan está hablando aquí de ser cristiano, está hablando de los cristianos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, note lo que dice después, no practica el pecado. ¿Qué significa? No vive en pecado habitual, no vive en pecado abierto, no practica el pecado como estilo de vida. ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no, fíjense, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. O sea, lo que está diciendo Juan es que los cristianos en ocasiones vamos a pecar, pero que los cristianos genuinos no practican el pecado, no viven en pecado habitual, no viven en rebeldía habitual contra Dios. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Porque dice él, la simiente de Dios permanece en él. La Santísima Trinidad viene a morar en el creyente. ¿Entiende eso? Ahora, yo quiero que usted entienda, Dios es santo, santo, santo. Decir que Dios se complace con el pecado es blasfemar el nombre de Dios. Decir que Dios va a impulsarnos a pecar a nosotros es blasfemar el nombre de Dios. Nuestro pecado es incompatible con la santidad de Dios. Y si Dios amora a nosotros, Él va a traernos convicción y va a llevarnos a sentir dolor por nuestros pecados. A sentir que nuestro pecado es algo que debemos evitar a toda costa. Como dijo el doctor Juan Calvino, nosotros, hablando de los cristianos, hemos muerto al pecado por la gracia de Cristo. Y es por tanto falso decir que la gracia da fuerza al pecado que suprime. La verdad es esta, que jamás los fieles son reconciliados con Dios sin que al mismo tiempo se cumpla el don de la regeneración. Para eso somos justificados. Es decir, para que sirvamos a Dios en pureza de vida. ¿Qué significa? Todos aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo serán, escúchame muy bien, santificados y glorificados. ¿Me escuchaste? Hello. No te me distraigas. Préstame atención. Todos aquellos que son justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo van a ser santificados y van a ser glorificados. ¿Dónde está eso? Romanos 8:30. ¿Ok? Y Filipenses 1:6 dice que la obra que Él comienza, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a citar nuevamente las palabras del doctor MacArthur. La justificación y la santificación no constituyen fases separadas de la salvación. Más bien, corresponden a aspectos diferentes del todo continuo e ininterrumpido de la obra divina de redención que Dios realiza en la vida de un creyente. Una obra mediante la cual Él no solamente declara justa a una persona,
sino que la crea de nuevo para que viva en justicia y llegue a ser perfectamente justa. La santidad es una obra de Dios en el creyente, tanto como cualquier otro elemento de la redención. Cuando un ser humano es redimido, Dios no solamente lo declara justo, sino que también empieza a implantar y a desarrollar la justicia de Cristo en él. De este modo, no es una mera transacción legal, sino que trae como resultado inevitable un milagro de transformación. O sea, lo que está diciendo es que la justificación y la santificación son inseparables, ¿ok? Y que ambas son resultado del poder transformador de Dios, del poder transformador de Dios. Lo voy a dejar hasta ahí el día de hoy, nada más. La semana que viene vamos a examinar este argumento, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis de este argumento. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque la obra que tú comienzas, tú la perfeccionas. Y gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros y por nosotros. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra y a vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.